Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿qué tal? Bien, ¿Quién ¿y me está tú? hablando? Horacio, Horacio, ¿cómo Horacio, te va? bien, ¿Cómo ¿y tú? estás? Muy Bien, bien, muy bien, bien. bien. Quería entrar antes, pero venir del centro hasta acá no es fácil. No, no, no hay problema, no hay En problema. vacaciones de julio es una locura. No hay Yo problema. vivo en Punta Gorda, estoy acomodándome porque quiero empezar bien. Bueno, bárbaro, muchísimas gracias por participar de estos encuentros que son. Sabes que tiene mucha expectativa y mucho interés. Bueno, Y espero no defraudar. no, para nada, no, 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 dalo por hecho, dalo por hecho. Yo voy a dar la bienvenida y Dayana, los presenta, ¿está? Está bárbaro, Vas a bárbaro. estar, Dayana, vas a estar tú, Horacio, ¿y quién más? Sí, en principio soy yo, y nadie más. Ah, bueno, está, Probablemente se conecte, Carolina Jorge, que es nuestra asesora a nivel de entomología, y bueno, pero perfecto. ahí está Carolina, ¿cómo estás? Hola, Hola Carolina, Hola, hola, ¿todo bien? todo bien, Buenas bien por tardes. suerte. Bueno, un gusto bueno, tenerte también. Gracias. Hay equipo, por lo que me contó Gracias por la Horacio, y eso es muy invitación. Sí, sí, bueno. Sí. Eso es muy bueno. excelente, Eso es muy excelente. bueno. de eso se Y trata. no sé si Nazaret va a No, estar, va a Nazaret participar está ese día. de licencia, Bien, así que ella no va a poder estar. bueno, perfecto. Estamos, Bueno, bueno. estamos en plena vacaciones de julio de las criaturas. Sí, por eso, sí. Este, Sí, no, no, yo me di cuenta y digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué tránsito? Y es claro, todo el mundo cine, cosas en el centro, no saben lo tal que era. cual, tal Una cual, locura, una locura. tal cual, tal cual, tal Bueno, cual. espera, damos 5 minutos de gracia y Sí, sí, para sí. esperar, ya se está sumando mucha gente. Se cargaron tu presentación, Horacio? No, no. ¿Y Yo querés la tengo acá, pero no sé cómo. compartir la Compartir, a ver, pantalla? yo te pongo para compartir pantalla. Está. Espera un poquito. Tu, 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 tu. Y Ahí ahí ya la vemos, está. la copita abajo. ¿La ven todos? Sí, Está, pero Sí, yo la faltaría que veo. apretaras la copita abajo para que está, quede sí, para un poquito. maximizada. Sí. Para que me voy a cambiar de lugar esto. Ahí está. Ahí está. Ahí va, perfecto. La ventaja es que también las veo a ustedes, porque a veces hablar a veces sin verla Público. es el público presente es medio complicado, ¿viste? Sí. No sabés si se durmieron o que realmente están atentamente No, siguiendo la presentación. tenés toda la razón, sí, es cierto. Y necesitas a alguien que respire del otro lado. Que me diga, ajá, por lo menos, Ajá, ¿viste? ajá, ajá, que era el picudo. Ahí ven toda Bárbaro. la pantalla ustedes. Sí, Sí, perfecto, sí, Está sí, bárbaro, perfecto. sí, bárbaro. Con sí. unos logos ahí arriba que nos vas a explicar también, a ver ¿De qué qué se tienen que trata? ver, ¿no? Qué alianzas hay ahí con... Sí, 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 nos tenés que ¿qué ir va a hacer? contando que Bueno, eso está muy bueno. Damos un minutito más y sí, ya sí. Perfecto. arrancamos Y ahí para arrancamos. ser puntuales y por Y respeto sí, a los que se conectaron en hora. perfecto, Diana. Entonces, la presentación de ellos, ¿no? Sí, primero tú la bienvenida y Vale, yo perfecto, hago la perfecto, presentación. Tengo acá. perfecto. Se sigue sumando gente, bárbaro. Sí, estas presentaciones las hicimos ampliada a público en general porque entendemos que este es un tema que va más allá de nuestra profesión, ¿no? Que a la Claro. Sí, sociedad en su conjunto ha demostrado sí. interés y querer saber, entonces, bueno, entendemos que ese diálogo tiene que darse entre No, quienes conocen y quienes demandan ese conocimiento. y ya estaban preguntando hoy en la sede
sí va a quedar grabada la charla de hoy, porque por lo que comentamos puede que no participe todas las que quieran escucharlo, pero al quedar grabado lo ven Sí, cuando quieran. se van a compartir las dos grabaciones en un solo correo ahora en esta semana, a todos los que se inscribieron y, y les van a quedar las grabaciones para que las escuchen cuando cada uno tenga sus tiempos. Bueno, ahora sí, capaz que Vamos. arrancamos, Marta, así terminamos en Bueno, hora. bárbaro. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en estas jornadas que estamos haciendo de actualización de información sobre esta pandemia que nos ha invadido a nuestros palmares. Y tenemos hoy dos oradores que Dayana Martín va a presentar, que son Horacio Giordano y Carolina Jorge. Ellos nos van a contar un poco lo que están haciendo. Les damos las gracias por disponer de este tiempo para pasarnos información. Y bueno, muchas gracias a todos los que están participando, informándose. Y Dayana, te cedo la palabra para hacer la presentación de Bueno, nuestros participantes. Muchas gracias. muchas gracias, presidenta de la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Bueno, es un honor hoy tener el caso de Montes del Plata y su plan de monitoreo. Desde la comisión que tenemos en la Asociación de Ingenieros Agrónomos, a quien agradezco también porque esto es parte de nuestros trabajos que tenemos planificados para este año. La Comisión Forestal entendió que este es un tema que realmente eh, tiene mucho interés y que desde la asociación tenemos que abordar aquellos temas que tanto a nivel profesional y, bueno, y en este caso en particular a nivel social se demanda. Y bueno, y hoy nos hará una presentación Horacio Giordano, que pertenece a la empresa Montes del Plata. Y para nosotros es un gusto y un orgullo darte la bienvenida, Horacio, desde la Asociación de Ingenieros Agrónomos. Horacio es ingeniero agrónomo forestal, es magíster en gestión medioambiental, tiene una extensa trayectoria de más de 3 décadas en el sector forestal y ambiental. A lo largo de su carrera ha liderado proyectos vinculados a la gestión ambiental, la certificación forestal, la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad en destacadas empresas del sector. Actualmente se desempeña como coordinador de medio ambiente en Montes del Plata, donde impulsa estrategias de gestión ambiental y monitoreo de la biodiversidad. Además de su experiencia profesional, ha desarrollado actividades de docencia, investigación y divulgación técnica, participando como conferencista en congresos nacionales e internacionales. Es un honor para nosotros, de nuevo te reiteramos, Horacio, contar con tu presencia como disertante hoy, así que bienvenido y contanos a ver cómo es este plan que desde Monte del Plata vienen desarrollando desde el año 2024. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Ingenieros Agrónomos, a Marta, a Dayana por este espacio. Em, Vamos a tratar de presentar en un breve momento 2 años de monitoreo. Entonces, de repente pueden haber cosas que no, que quedaron medios en el tintero y bueno, por supuesto que vamos a contestar todas las preguntas que correspondan y si alguna se les ocurre durante la charla o después de la charla, la pasan a la asociación y se la respondemos con mucho gusto. Este, Acá me va a acompañar también Carolina Jorge, que es una especialista en entomología de la Universidad de la República, del CENUR Noreste, en el cual, bueno, es la bióloga en el cual nosotros contratamos y nos apoyamos en ella para poder desarrollar este proyecto de monitoreo, que, como les dije, comenzó en el año 2024 y se mantiene durante todo este año y se va a seguir manteniendo hasta que lo que sea necesario. Está también, acá no pudo participar, pero está también la gente de Sanidad Forestal de Montes del Plata, que es un valor muy importante para que justamente este proyecto se pueda haber desarrollado
en forma exitosa. Y hay una tercera pata que es la academia, que nosotros llamamos la academia, es una academia interna que tiene Montes del Plata, en la cual nos basamos en el tema de capacitación del personal y bueno, y de todos nosotros para llevar adelante este proyecto. Este proyecto, como ustedes saben, el monitoreo, o sea, del picudo rojo, es nuevo para el Uruguay. Fue una plaga que, bueno, que empezó a aparecer a principios del 2022 y bueno, y todos tuvimos que ir aprendiendo en el camino. No hay nada no dimos nada por sentado, sino que fuimos conversando y fuimos avanzando en la medida que vamos caminando. Una breve introducción sobre Montes del Plata para que puedan entender de qué se trata. Es una empresa forestal. A nosotros nos gusta decir que es una empresa que gestiona paisajes multifuncionales forestales, porque la verdad que tenemos más de 100.000 hectáreas de áreas naturales. Y esas áreas naturales se clasifican en diferentes calidad de áreas, las de alto valor de conservación según el estándar del FSC, las áreas representativas que representan un ecosistema típico de cada ecorregión, los sitios históricos culturales, ya sea cementerios, panteones, a veces encontramos pircas de piedra, y paleontológico, porque no sé si se acuerdan, hace un par de años atrás encontramos unos huevos de dinosaurios también en nuestros campos, eran los que salió a la prensa, eran en nuestros campos, entonces estamos gestionando también esa área paleontológica. Después tenemos unas áreas que se llaman áreas sensibles, que son aquellas áreas naturales que están bordeando la forestación, y los corredores biológicos, que son aquellas áreas que conectan todas estas áreas naturales con los corredores biológicos, inclusive del Uruguay, ¿no? Definidos para Uruguay. Brevemente me voy a concentrar en las áreas de alto valor de conservación, que son las más importantes para nosotros y a su vez son las que van a llevar la carga de monitoreo y por eso las voy a nombrar brevemente. Pero tenemos en la zona de Santo Domingo unos palmares en Quebracho, de alto valor de conservación. En el mismo campo tenemos unos humedales que son de alto valor de conservación. Voy a correr la pantalla, así los puedo ir mirando. En Capilla Vieja, en la zona del Quehuay, tenemos el monte nativo que pertenecen al SNAP, hay 1.800 hectáreas. Después tenemos un pequeño reptil que se llama Homonoto uruguayensis, que es un pequeño reptil en la zona de Tres Árboles, en la zona de Río Negro. Tenemos unos pastizales en Las Lilas. Las Lilas es un campo en la zona de Greco, en el cual hay 280 hectáreas de pastizales que están asociadas a las aves. Entonces pusimos los pastizales, las lilas y sus aves asociadas, porque en realidad nosotros entendemos que los pastizales están bueno tenerlos, pero también está bueno tener la fauna que pertenece a esos pastizales. Después tenemos unas pictografías tipo maestre campo, pero en la zona de maestre campo de Durazno, tipo la de Chamangá, pero en Durazno. Después tenemos otros palmerales en Rocha, de Butiá Orodata, unos micromamíferos en la zona de Durazno. Esa es un ratón de hocico ferrugiño o la rata de hocico ferrugiño, Wilfridomex oenax, que es uno de los pocos micromamíferos y uno de los pocos mamíferos que viven en los árboles. Estos mamíferos o micromamíferos están asociados a unos nidos de aves de los tamborcitos que utilizan como refugio y bueno, los encontramos en nuestros campos. Y luego tenemos los bosques pantanosos de Rincón del Río, que es en la zona de Durazno también, contra la represa en el lago de Rincón del Bonete. Así que actualmente tenemos 9 áreas de alto valor de conservación. Estamos proyectando algunas otras áreas más. Y en la medida que vamos conociendo más profundamente nuestro patrimonio natural, se empiezan a definir algunas áreas de alto valor de conservación. Bueno, yendo directamente al picudo, esto es un poquito lo que vamos a hablar, los antecedentes del picudo. Ya creo que ya lo conocen porque ya Ada los estuvo hablando, pero bueno, yo voy a dar un repaso rápido.
y después nos vamos a centrar bien en el programa de monitoreo en las áreas de alto valor de conservación y áreas representativas, que fue el caso que por eso les hice esa introducción de entender cuáles son las de alto valor de conservación y representativas. Y después un tercer monitoreo sobre cascos forestales, porque también a la medida que fuimos aprendiendo cómo hacerlo, lo ampliamos a otros lugares de la empresa. Bueno, como ustedes saben, esta plaga, o sea, el picudo rojo es originario de la zona del sudeste asiático y bueno, y se ha extendido por todo el mundo prácticamente y bueno, y llegó al Uruguay en el año 2022. Eso es un holometábolo, no quiero meterme mucho en esto, porque ya ustedes ya lo vieron con ADA, pero es importante este concepto de que, bueno, que es difícil de verlo, a no ser que se esté monitoreando, y por eso entendimos que, bueno, que una estrategia nuestra era empezar con el programa de monitoreo, porque de esta forma nosotros podíamos poder captar rápidamente, tratar de captar rápidamente al insecto. Básicamente ese es el daño que aparece en las palmeras marchitas, hay deformación, hay pérdida de eje de la copa, hay muerte de la palmera, y bueno, se alimenta del interior de la palmera, creando algunas galerías que por supuesto debilitan la palmera. Como les digo, en el 2022 se introdujo, o se fueron los primeros casos que se encontraban en el Uruguay, básicamente en el sur. ¿Tá? Y bueno, hasta ahí nosotros los veníamos de alguna forma, lo veníamos mirándolo por la prensa prácticamente, pero hasta ahí no habíamos tomado acciones porque todavía entendíamos que estábamos en un proceso que bueno, que por ahora entendíamos que no nos estaría afectando. En el 2024 aparecen los primeros síntomas sobre palmeras nativas, entonces ahí sí, de alguna forma, como les dije, nosotros tenemos dos áreas importantes de áreas de alto valor de conservación, que en Rocha y en la zona de Quebracho. Y bueno, entonces ahí sí empezamos a tomar un poco más de medidas con respecto a nuestras áreas naturales de alto valor de conservación. En ese momento, lo que hicimos, bueno, acá están las especies de palmeras y bueno, cuáles eran las dos palmeras que de alguna forma ya teníamos antecedentes de que estaban siendo afectadas. Y bueno, en ese momento hicimos bueno, ahí está la clasificación del Uruguay, cómo lo clasifica, como especie exótica, invasora, cuarentenaria, reglamentada, presente. Y bueno, se realiza un plan de contingencia que nosotros lo íbamos siguiendo desde el punto de vista legal para saber realmente en qué situación estábamos y cómo el Uruguay de alguna forma estaba enfrentando esta plaga. Actualmente, bueno, están en estos departamentos. Las que están en rojo, por supuesto, son las más importantes, las primeras, y después ha ido avanzando hacia el norte, lo cual ya, por supuesto, que nos levantaron las alarmas de cómo se venía expandiendo y cómo se va expandiendo esta plaga. Nosotros tenemos más de 15.000 palmeras contadas dentro de Montes del Plata, son palmeras nativas, tanto sea la de Rocha como la de Quebracho. Y bueno, de alguna forma teníamos un patrimonio importante para conservar. Como les dije, tenían toda la carga de ser de alto valor de conservación. Tenemos un área, el área de Santo Domingo está certificada por el FCC como sistema de biodiversidad. Entonces, bueno, realmente teníamos una responsabilidad y, bueno, teníamos que asumir esa responsabilidad. A partir bueno, de un análisis interno con la empresa bueno, y con otros actores de la empresa, se armó una especie de equipo en el cual, como les dije, estaba Nazaret. Bueno, Nazaret y su equipo, que tiene otro equipo atrás que trabaja con ella. Y bueno, y ahí contratamos a Carolina
que es un bastión fundamental para empezar a desarrollar este proyecto de monitoreo. Al principio nosotros nos concentramos en los proyectos, en los monitoreos de las áreas naturales de alto valor de conservación, tanto de Rocha como como las de Paysandú, y por supuesto que veníamos también monitoreando y viendo, bueno, cuáles eran los pasos que estaba siguiendo el Uruguay a partir de todos sus decretos y reglamentaciones. Em, a partir de ahí, con la asesoría de Carolina y el equipo de nuestro, empezamos a programar, a hacer los objetivos. Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el objetivo que queremos tener de este proyecto? Entonces, el primero era el monitoreo del estado sanitario de las palmeras nativas en las áreas prioritarias para la conservación presente en los predios del patrimonio de la empresa. Ese es el objetivo principal. Pero después teníamos algunos específicos que fueron tan importantes como el primero, ¿no? A partir de los datos de monitoreo, proponer un programa de monitoreo más ajustado en tiempo y ecosistemas prioritarios. Ahora después les voy a mostrar de qué se trata, cómo de alguna forma fuimos respondiendo a estos objetivos. Mejorar nuestra base de biodiversidad a partir del material caído en las trampas, porque hasta ese momento a nivel de insectos teníamos poco. Nosotros básicamente trabajamos con tetrápodos, anfibios, reptiles, mamíferos, aves y leñosas, con el equipo de Alejandro Braseiro de la Facultad de Ciencia y otros especialistas en cada uno de los tetrápodos. Y bueno, pero de insectos no teníamos muy poco. Crear una experiencia de monitoreo para incluir otros puntos de la empresa y participar de una red de monitoreo regional. O sea, esos eran nuestros grandes objetivos. Fíjense en que estamos hablando en el 2024, hace 2 años atrás prácticamente, porque en junio, julio del 2024 comenzamos con este proyecto de monitoreo. Bueno, la primera cosa fue la capacitación, ¿tá? Poder tener claro cuáles son los síntomas que tenemos a campo, que podríamos ver a campo. Y para eso ahí con Carolina estuvimos recorriendo de las dos áreas, tanto Rocha como Paysandú, y con todo el equipo de campo, ¿no? Es decir, bueno, los supervisores de campo, ¿cuál serían la sintomatología que podrían estar viendo de palmeras afectadas? ¿Tá? Hay una cosa que quiero aclarar, que estamos hablando siempre de áreas naturales, no estamos hablando por ahora, en este momento, en el 2024, no estamos hablando de áreas que yo le llamo urbanizadas, o sea, no estamos hablando de plazas, no estamos hablando de estas cosas, estamos hablando directamente de áreas naturales dentro de Montes del Plata. Ah, perdón. Este, ahí llevamos un motosierrista y las palmeras que veíamos que estaban afectadas, por suerte fueran pocas, se cortaron y ahí, bueno, con Carolina Jorge y los que trabajamos en campo, identificamos, bueno, cuáles eran los posibles problemas de esas palmeras que estaban afectadas. Para eso, tuvimos el apoyo de esta academia que yo les comentaba de Montes del Plata, en el cual hizo todo el apoyo logístico del desarrollo de esta actividad. Después tuvimos una capacitación teórica desde el punto de vista de, bueno, de los insectos. Los agrónomos, en segundo de agronomía, por lo menos en mi época, como dicen los viejos, teníamos insectos y bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Y ahí Carolina de alguna forma nos recordó de alguna forma todos los temas de insectos, porque teníamos que tener gente capacitada para clasificar el material que iba a caer en las trampas. Entonces, bueno, esa capacitación también la llevó adelante Carolina en varias jornadas. Bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta que los picudos rojos no son todos rojos, sino que también pueden haber de otros colores. Hay diferencias entre el macho y de la hembra. em, por eso que de alguna forma esta capacitación nos permitió ponernos, ayornarnos, como dice, lo que no estábamos dentro del tema,
ponernos al día con el tema y bueno, y entender de qué se trataba. ¿Tá? Ahí hay una serie de picudos rojos y como ven no son todos rojos. Y comenzamos el proceso de monitoreo. Hubo todavía también una interna en el cual, bueno, che, pero lo hacemos con atrayente, sin atrayente, con ferormona, con cairormona, que sí, que no. Ahí nuestra asesora Carolina dijo, no, vamos a hacerlo con alcohol etílico, en etanol al 95%, con un tubo Falcon. Bueno, hicimos una trampa que como ustedes ven es muy sencilla, pero muy efectiva. Después les voy a mostrar algunos resultados. Y con materiales, por supuesto, reciclables y a su vez con productos que son de fácil manipulación, porque es alcohol con agua. Eso también para nosotros es importante por el tema de la protección para la gente, en el cual iba a manipular este tipo de trampas. Bueno, identificamos las áreas, como les decía, Santo Domingo, La Palma y El Palmar en Guichón y Foco Forestal en Rocha. Identificamos las áreas que iban a ser monitoreadas y ahí se pusieron 25 trampas en total, 10 en Santo Domingo, 5 en La Palma y El Palmar y 10 en Foco Forestal en Rocha. Los que más nos preocupaban era Rocha, porque en el 2024 todavía estábamos lejos del picudo rojo en el norte. Bueno, cada trampa fue georreferenciada, se identificaron y bueno, y una vez por mes se iba a levantar los productos de esas trampas. Ahí es una forma de cómo se colocaban, bueno, se limpiaba, se hacía el agujero, se llenaba con alcohol al 70%, se le agregaba un poquito de jabón líquido y ahí comenzaba el proceso de monitoreo que comenzó en agosto del 2024. Estos son algunos productos de ese monitoreo. Como ustedes ven ahí aparecen, voy a buscar el lápiz. Como ustedes ven, empiezan a aparecer algunos picudos, por ejemplo, este que está acá, este que está acá, y bueno, y otra cantidad de insectos bueno, que estaban dentro de esa área. Cada trampa era clasificada y una vez por mes se mandaba a nuestra oficina, a CTF, y se iban identificando los diferentes productos que iban teniendo cada trampa. Eh, Ahí empezamos a tener esa biodiversidad que es muy importante dentro del Palmar. Estamos hablando, como siempre les dije, de áreas naturales. Bueno, por supuesto, arañas, escorpiones. Después aparecieron, bueno, los coleópteros, los dípteros, los lepidópteros, los ortópteros, los hemípteros, los himenóptera y otros. ¿Tá? Y acá en otros aparecieron algunos bichos que, bueno, ahora se los voy a comentar. Bueno, dentro de las arañas, básicamente arañas, escorpiones y mil pies o cien pies, se mandaban a Miguel Simó de Facultad de Ciencia para que los identificara, porque justamente ellos, por supuesto, Miguel trabaja con nosotros también, con Montes de Plata, y no tenían información sobre los diferentes productos que podrían tener las palmeras, así que le vino muy bien esa información y ellos están recibiendo los insectos o las arácnidos que caen en las trampas y bueno, lo están clasificando. También los coleópteros, como justamente son el orden más importante y el orden donde aparecen los picudos, bueno, se clasificaban aparte y se les daba una segunda revisión, que ahora vamos a ver algunos resultados. Bueno, después los diferentes órdenes se iban clasificando y se iban armando una base de datos en el cual empezábamos a tener información justamente de ese tipo de ecosistemas. Y bueno, ya empezaron a aparecer algunos tetrápodos que bueno, que son, que aparecían dentro de la trampa, como micro ratones, algunos reptiles, algunos anfibios, y bueno, y eso se lo mandaban a diferentes especialistas
En el caso de anfibios y reptiles, a Santiago Carreira, que trabaja con anfibios y reptiles con nosotros. En el caso de micromamíferos, se lo mandábamos a Alexandra Cravino, o básicamente a ella, para identificar, bueno, de qué estábamos hablando. Bueno, o a Tomaso, a la ingeniera Tomaso también, que es otra que trabaja con nosotros en la parte de micromamíferos. Esto también nos permitió, como les decía al principio, uno de los objetivos, dice, bueno, a ver, los ecosistemas, ¿qué es lo que qué biodiversidad tienen los ecosistemas? Ya se la empecé a contestar. Y bueno, ¿cuáles de los ecosistemas, cómo los ecosistemas estaban capturando insectos y bueno, y cada uno de ellos qué era lo que tenía? Bueno, ahí ven las 10 trampas de Santo Domingo. Acá aparecen los diferentes ecosistemas, que algunos son palmares y otros son ecotonos, que están en el borde de los palmares, con pastizales principalmente. Y bueno, y ahí nos empezaban a decir, bueno, mira, la trampa 10, la trampa 6, la trampa 2, la trampa uno son las más importantes. Y probablemente en un futuro, porque hasta ahora llevamos un año y estos meses de monitoreo, en un futuro solamente dejemos algunas trampas abiertas y no todas, porque bueno, es parte de ese aprendizaje que teníamos que ir haciendo a partir del 2024. Acá lo mismo para Guichón, acá vemos que la trampa 5, la trampa 3 y la trampa uno son las que de alguna forma rinden más. Y bueno, y probablemente la 2 y la 4 ya en el próximo año la desactivemos porque no tiene, con esto ya estamos de alguna forma cubriendo esa variabilidad que queríamos cubrir. Lo mismo en Rocha. Y bueno, y algunos resultados de esta primera etapa de monitoreo, estamos hablando 2024-2025. Aparecieron otros picudos, o sea, el picudo barbirosti y el picudo negro son picudos nativos que cayeron en estas trampas, lo cual de alguna forma nos permite entender que, bueno, que el concepto de que el proyecto que estábamos haciendo era un proyecto que estaba adecuado, con los atrayentes adecuados y la forma de monitoreo adecuada, ¿no? El Barbirostis tiene esta sintomatología, agujerea el tronco, pero después la palmera se termina cayendo porque está toda agujereada. Así que el Barbirosti agujerea el tronco, pero el negro tiene la misma sintomatología que el picudo rojo. Entonces, cuando se ve una palmera, a veces que está con las hojas caídas, la copa, hay que estar seguro si es el rojo o si es el negro. ¿Tá? Bueno, algunos datos a mayo del 2026. En Guichón, el Barbirostris, 121 individuos, en 5 trampas colocadas. En Santo Domingo 64 y en Rota 38, 223. Esto de alguna forma nos está diciendo también, estos son nativos y atacan básicamente las especies los individuos que están más debilitados. Entonces, bueno, de alguna forma es parte de ese ciclo natural que entendemos que tiene la naturaleza y que, bueno, que por ahora no nos está preocupando. No estamos haciendo ninguna acción frente a esto. También entendiendo que tenemos una muy buena cantidad de palmeras chiquitas, en el cual esa regeneración natural de alguna forma va a ir suplantando el tema de las palmeras que puedan ser eventualmente. Esto es cantidad de individuos por trampa, no quiere decir que palmeras muertas, ¿no? Son dos cosas diferentes. Bueno, y acá también nos permitió entender un poco más los picos. ¿Se acuerdan que uno de los objetivos también dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los picos más importantes o el periodo más importante para el monitoreo? Bueno, acá como vemos, en Rocha tiene un gran pico en diciembre-enero, Guichón tiene 2 picos, ¿tá? En noviembre-diciembre y después tiene otro en febrero-marzo, y Santo Domingo tiene uno también en diciembre-enero.
Esto es con el primer año, por eso que actualmente seguimos monitoreando, porque bueno, la idea es que con un solo año no nos da una parte de la película, pero queremos entender un poco más ese ecosistema, a ver cómo está funcionando. De todas maneras, ya sabemos que de octubre a marzo, abril, prácticamente es cuando se da la mayoría de las capturas. Entonces, bueno, podemos decir que en primavera, verano son los picos más importantes por si queremos monitorear. Bueno, dentro de esa biodiversidad también de arañas, avispas, que fuimos capturando, también aparecieron algunos insectos bueno, que son carnívoros, ¿tá? Y ahí, Carolina, después, si hay alguna otra pregunta específica, puede ampliar. Pero básicamente entender que hay que los mecanismos dentro de las áreas naturales no son los mismos que los mecanismos de lo que hay dentro en una plaza, ¿tá? Hasta ahora, por lo menos lo que yo he visto, siempre estábamos hablando del picudo rojo dentro de las áreas urbanas, lo cual es, por supuesto, la biodiversidad es muchísimo menor, ¿tá? Y bueno, y algunos primeros resultados. Las trampas cumplen con el objetivo de atracción de coleópteros, se comprueba por la captura de los picudos. Hasta el momento no se registraron picudos rojos en ningún punto de las áreas naturales. Un aumento del conocimiento de la entomofauna, por supuesto, de las áreas naturales de Montes de Plata, que están ingresadas dentro de las bases de investigación y desarrollo. Es importante continuar con este trabajo para contemplar distintos años y condiciones climáticas, bueno, lo que ya vine comentando. Es un proyecto que de alguna forma también amplía el horizonte hacia hacia otros lugares de la sociedad, como por ejemplo el caso de Miguel, que estudia las arañas, en el caso de los anfibios y reptiles, bueno, a ver qué pasaba con ese tipo de tetrápodos dentro de ese ecosistema. Y bueno, y este programa de monitoreo se ha ido presentando a diferentes lugares de influencia de la empresa cuando nos preguntaban qué estamos haciendo, qué están haciendo ustedes por el tema del picudo rojo. Y bueno, les presentábamos este programa de monitoreo para nosotros que era importante. Hasta el momento, cuando uno miraba lo que salía del gobierno, era prácticamente, siempre estábamos hablando de, de hacer, no de monitoreo, sino más bien de aplicar tratamientos cuando ya la palmera estaba afectada y todo lo más. Y nosotros entendimos que teníamos que ir un paso antes, entender bien a ver qué es lo que estaba pasando dentro del ecosistema para después sí empezar a aplicar si es necesario alguna respuesta. Hasta acá prácticamente aprendimos muchísimo en un año bueno, de nuestras áreas, dentro de nuestras áreas naturales. Pero dimos un paso más porque entendíamos bueno, que teníamos cascos, algunos cascos de estancia, que están al sur del Río Negro, y eso es ese avance que tenía el picudo, era lo que de alguna forma queríamos empezar a monitorear, queríamos empezar a entender. Entonces, a partir de ese análisis, porque teníamos poca información de alguna forma oficial, no eran para nosotros no eran datos así muy concretos y realmente que pudiéramos desarrollar una estrategia. Comenzamos a monitorear los cascos de estancia de Montes del Plata, básicamente los que están hacia el sur del Río Negro, básicamente. Ahora después van a ver que algunos al norte también monitoreamos. A partir de ahí, hicimos una clasificación de cascos, aquellos cascos más importantes desde el punto de vista logístico para Monte del Plata, algunos cascos emblemáticos para Monte del Plata, tipo Bopicuá, que son cascos bueno, que tienen muchas palmeras y que hay visitas y todo lo demás, que están prácticamente en el borde del Río Negro, hacia el norte. Y bueno, y los cascos que están en el sur, en la zona de Rocha, en la zona de Minas, bueno, cascos que sean estratégicos para poder medir el avance que tenía el picudo rojo en el Uruguay.
Y bueno, como hicimos al principio, la primera cosa fue la capacitación, ¿no? Bueno, entender de qué estamos hablando, capacitar a personal nuevo para que los que viven en los cascos o los que están trabajando ahí, entender esta nueva estrategia de monitoreo con estas trampas de alcohol etílico que entendíamos que eran las que estaban funcionando sin atrayentes. Actualmente, todavía, ¿no? Sin atrayentes todavía. Acá estábamos hablando en diciembre del 2025, más o menos. Bueno, ahí en diciembre fuimos a una charla que se dio allá en la zona de Varela. Fuimos inclusive con Carolina Jorge y pudimos de alguna forma ver cuál era la estrategia que de alguna forma desde el ministerio se estaba empujando y bueno, y la normativa de la conservación de las palmeras y todo lo demás. Y bueno, y ahí el Uruguay, o sea, el ministerio entendía que había cuatro zonas. La zona uno que estaba con picudos, ya estaba altamente establecida. La zona 2 donde es una zona de contención de la plaga. La zona 3 de vigilancia y la zona 4 libre de plagas. Nosotros, los cascos nuestros prácticamente estaban en la zona 3. Entonces, bueno, de alguna forma nos acoplamos a esa estrategia del ministerio. Y la zona 4 es la que de alguna forma hasta ahora está libre por lo menos estaba libre de picudos hasta hace algunos meses. Ahí aparecen los diferentes cascos que empezamos a monitorear con trampas y en este caso sí empezamos con el cebo, con feromonas y cairormonas. ¿Por qué? Porque en definitiva estábamos dentro de una zona que ya estaba el picudo medio reportado y lo que queríamos de alguna forma es poder, si estuviera en la zona, poder capturarlo. Entonces utilizamos ahí sí, empezamos con ferormonas y cairormonas para la zona 3, los cascos de la zona 3, que es básicamente esta zona que aparece acá. Teníamos algunos cascos acá en los arroyos y bueno, y acá en Bequeló y Bopicuá, que están en el borde, pero también nos interesaba entender, bueno, qué capacidad tenían de llegar hacia el norte, que era la zona que de alguna forma nos preocupaba más. Y acá en Minas también, porque era la zona más cerca de Rocha. Ahí sí, como les decía, las trampas empezaron a estar con atrayentes y en vez de hacer cada mes, se empezaban a monitorear cada 15 días, ¿tá? Porque si capturaban, queríamos rápidamente poder entender, poder capturarlo o poder saber que estaban dentro de la trampa y ahí comenzábamos una segunda etapa. Hasta ahora veníamos toda la etapa de monitoreo en la zona del norte, no con un atrayente, sino con un atrayente genérico. Después, cuando pasamos a la zona de monitoreo de la zona, entre comillas, caliente, que es la zona al sur del Río Negro, empezamos con atrayentes. Y bueno, empezamos a capturar picudos rojos en la zona sur. O sea, al sur del Río Negro empezamos a capturar picudos rojos. ¿Tá? Ahí ven los arroyos, Paso de las Piedras, que es en Minas, y Durazno. Empezaron esas trampas con atrayentes a capturar picudo rojo. Paralelamente a eso estábamos evaluando, por supuesto, bueno, cuáles son las medidas de control disponibles que tenemos en el abanico. Y aparecieron, por supuesto, el manejo cultural, que es cortar la palmera, y el control biológico, que ustedes ya hablaron bien con Bio, el control comportamental más químico y el control químico. ¿Tá? Entonces, bueno, empezamos a poner todas las estrategias arriba de la mesa, cada uno con sus diferentes recomendaciones y diferentes productos. Y bueno, ahí, bueno, el control cultural, por supuesto, cortar la palmera y de acuerdo al protocolo que tiene el ministerio, enterrarla y bueno, hacer todo lo que haya que hacer, si es que nos aparecía una palmera afectada. El control biológico,
con CRIO, si entendíamos que era una de las herramientas, el control comportamental, que era con las trampas y con atrayentes y bueno, y con feromonas y más los atrayentes. Y también acá con químicos, ¿no? Este producto actualmente ya está autorizado en Uruguay, que es con esta especie de, de, mm, de piqueta en el cual se le agregan 2 puntos con atrayente más hipermetrina y bueno, entendemos que era una forma bastante sencilla también de poder realizar el control. Este problema que tiene es que en realidad se le agrega al ambiente, pero no sabemos qué efectividad tiene. Entonces, bueno, de alguna forma lo estamos evaluando, por supuesto, pero todavía no lo estamos poniendo dentro del paquete. Y por otro lado, el control químico. ¿Tá? Para el control químico, vimos cuáles eran los productos que el Uruguay había autorizado a hacer el tratamiento, pero los pasamos también por el estándar del FCC, que es un estándar que, bueno, que la empresa tiene certificado, en el cual hay ciertos productos que se pueden usar y otros que no. Y bueno, y a partir de ahí elegimos los productos, por supuesto, más inocuos para el ambiente y empezamos a hacer un proceso de tratamiento. Y acá, en un campo que se llama Los Arroyos, que encontramos picudo rojo en la trampa, o sea, el monitoreo nos dio que había picudo rojo, comenzamos el proceso de capacitación del personal. ¿Tá? Con diferentes taladros, ahí ven un taladro eléctrico, pero también hay un taladro a explosión, con diferentes productos, con los EPP, por supuesto, con capacitación. O sea, la clave de todo es que de alguna forma, una vez que está el insecto instalado en nuestros campos, que lo capturemos dentro de nuestras trampas de monitoreo, comenzar el proceso de, de control de las palmeras. Bueno, ahí aprendimos muchísimo. Los que están en campo saben que una práctica hace que se vean muchísimas cosas buenas, pero también muchísimas cosas para corregir, como por ejemplo los diferentes taponcitos que teníamos que usar en la cánula, los diferentes tamaños de mecha, si era de 14, si era de 12, si era de 16, cómo teníamos que poner la cánula dentro de la palmera y cómo la teníamos que fijar. O sea, se aprendió muchísimo, lo cual eso es parte de esa capacitación necesaria que es necesario tener y que, bueno, que de alguna forma Monte de Plata fue haciendo y está haciendo, ¿no? Bueno, y bueno, estas son las palmeras de, mm, de los arroyos, en el cual no se ven afectadas, y estas son, ahí tienen las cantidades de insectos de picudo rojo que hemos capturado en las trampas como parte de este de este control, ¿no? O sea, el control de la trampa, pero también que la palmera, antes de ver los síntomas en la palmera, ya hacerle el tratamiento, siempre y cuando en la trampa aparezca el insecto plaga, ¿no? A partir de ahí, de toda esa enseñanza, bueno, desarrollamos protocolos de actuación en cada una de las áreas, tanto dentro de los cascos como de las áreas naturales, con primero el avistamiento de palmeras, lo que yo les comentaba, viste, de la capacitación a la gente que hicimos, y después las trampas con monitoreos con el picudo. ¿Tá? Y bueno, creo que bueno, hasta ahí fue como, de repente fue muy rápido, pero bueno, traté de resumir en estos minutos prácticamente 2 años de monitoreo, enfocados, como les dije, dentro de las áreas naturales de Montes del Plata, y bueno, en este caso los cascos también, porque son parte de ese entrenamiento que es necesario tener. Por eso que yo les decía que al principio teníamos 15.052 palmeras, porque contamos todas las palmeras que tenemos dentro del patrimonio de la empresa para saber con qué universo estábamos
estábamos teniendo para proteger. Bueno, y a partir de ahí, bueno, ¿qué estrategias vamos a utilizar para proteger ese universo, ese patrimonio natural? No sé si hubo alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta? Horacio, agradecerte mucho. Hablaste pausado y nos diste, yo creo que mucha información, porque ese conocimiento que ustedes adquirieron para nosotros es sumamente importante. Eh, Conocer cómo es la biología, cómo se comporta, qué otros insectos hay, qué biodiversidad tienen los palmares. Hay todo un conocimiento que viene por añadidura que es fantástico y gracias por hacerlo, por compartirlo con el resto de la sociedad. Vamos a aprovechar, sí, eso mismo, ya que somos pocos y la mayoría somos colegas. Así que yo dejo abierto el micrófono. Quien quiera aprovechar este momento para hacerle preguntas tanto a Horacio como a Carolina, adelante. Y no tengan miedo, el que se anime a romper el hielo, Si lo rompe. sabemos, se lo contestamos y si no, lo apuntaremos para la próxima. Hola, buenas tardes. Le Buenas hice tardes. la pregunta por el chat. Bueno, yo la leo, mira. Anabel, pregunta, ¿no han intentado creando un campo magnético en el tronco de la palmera? No. Capaz que podés aprovechar y comentar algo más, Anabel. No sé si estuviste viendo eso como posibilidad de control. Eh, Mira, a mí hace tiempo me surgió la idea de que la creación de un campo magnético alrededor de un vegetal eh, eh, le aporta la parte de los nutrientes, pero también lo que hace es espantar a la parte de lo que son las plagas y las plagas principalmente, no las enfermedades. Hay estudios hechos en Alemania y en Inglaterra con respecto a la creación de campos magnéticos para combatir un determinado tipo de plaga. Yo he querido hacer, los imanes me he comprado para probar, ¿no? Los imanes venden acá en Montevideo, uno que se especializa en vender imanes industriales, pero no he tenido tiempo y no tendría tampoco tantos imanes para hacerlos, para principalmente los imanes de neodimio, que capaz Montes del Plata sí los tendría como para probar o en una palmera que esté infectada o que tenga en el principio el insecto, ver a ver cómo actuaría. Eso nomás. Yo de repente le cedo la palabra a Carolina porque es nuestra entomóloga, de repente puede tener algún poco más de información, porque la verdad que es muy interesante lo que estás planteando, Anabel, y bueno, yo estoy tomando nota porque de eso se trata, de este intercambio, de yo les cuento lo que sé y ustedes me cuentan lo que saben y es mucho más rico para todos. Carolina, no sé si tenés alguna No, idea de no, no había escuchado el tema del uso del campo magnético como para, calculo yo que debe ser de estilo, como actúa como repelente, a modo de repelente de los insectos. Sí hay algunos instrumentos que utilizan las vibraciones para repeler algunos insectos, pero en este caso no sé si sería efectivo. Lo único que hay son algunos equipos que lo que hacen es censar si está la presencia a través de las vibraciones que generan las larvas. Son tipos sensores que te dicen si está presente o no las larvas dentro de la palmera, pero que se utilice algo de ese estilo no había escuchado para control de insectos plaga, la parte del campo magnético. Es nuevo para mí. lo anotamos y lo vamos a estudiar un poco, sí, Sí, vale Otro la voy punto a pena. más buscar para investigar. información. Bienvenido, bienvenido. Gracias, Anabel. Después Francisco Cano pregunta sobre qué piensa sobre la efectividad de los tratamientos preventivos con endoterapia en palmeras sin ataque. Y un poco está vinculado a lo que después Elena Costa comenta, ¿no? Que ella ve poca respuesta a los controles de picú en palmeras urbanas o de casco de estancia.
y pregunta si es que se llega tarde al control o si hay una reinfestación. Yo la verdad que como nosotros somos muy sensibles y cuidadosos y bastante sensibles, para ponerle una palabra, al uso de agroquímicos. Preferimos usar agroquímicos cuando realmente la plaga está presente. Por eso los monitoreos, como así lo hicimos, y lo seguimos haciendo, por supuesto, son fundamentales. Cuando dentro de la trampa aparece picudo, ahí sí, ahí empezamos a actuar y de repente ya estamos haciendo endoterapia. El biocrío por ahora nosotros no lo estamos haciendo, pero es un tema, porque dentro de la certificación, nosotros para utilizar un producto necesitamos también ver cuáles son los efectos secundarios y necesitamos, bueno, tener valores bien claros de los efectos secundarios que podamos tener sobre las otras biodiversidad. Y entonces, bueno, entendíamos que la mejor forma de poder de alguna forma tener restricto ese efecto es sobre palmeras que pudieran estar afectadas, pero con productos haciendo endoterapia que nos parecía la mejor forma de hacerlo. No estamos cerrando la puerta a ninguna otra forma de control. Cuando nos sobrepase ciertos niveles de captura dentro de las, de las trampas, sabemos que vamos a tener que pasar a otro método un poco más masivo, si quieren, pónganle, con más trampas de caída, con el tema de la cipermetrina y las ferromonas y algunos otros elementos más, pero por ahora no estamos en ese nivel. Y yo apuesto mucho a este control natural de los ecosistemas naturales, de la biodiversidad que ellos tienen y que de alguna forma nos han abierto un mundo que, por más que uno le parece la biodiversidad, le parece que está diciendo mucho, en realidad no está diciendo nada si no sabemos de qué estamos hablando. Entonces, por eso es que apuntamos por ahí. Había una señora que levantaba la mano, después la bajó. Marinés. Francisco Cano por acá, una consultita siguiendo con la respuesta que me dio. Sí. Y, y en cuanto a palmeras atacadas, cuando empiezan con la endoterapia, los resultados, ¿cómo evalúan? ¿Que logran pausar o el daño del picudo? ¿Qué conclusiones sacan una vez inician la endoterapia cuando la palmera ya está atacada? La verdad que nosotros hemos tenido la suerte de no utilizar palmeras atacadas con endoterapia. Utilizamos la endoterapia cuando el picudo estaba presente en la trampa y ahí ya sí fue como preventivo. Y otra cosa que también usamos de la endoterapia es que usamos cada 30 días les pasamos un insecticida diferente. Entonces eso nos amplió un poco más el espectro de control. Ahí de repente Carolina nos puede dar un poco más de letra en ese tema, pero entendemos que es la mejor forma cuando hay una planta atacada y si no no está muy atacada, probablemente sea la mejor forma de control. Porque entendemos que al bio ya llegamos tarde porque necesitamos ese periodo, viste, de maduración del, del hongo No. dentro de la palmera. No sé si te contesté, Francisco, pero por ahí va un poco las Sí, cosas. perfecto, claro, no había entendido la parte que ustedes iniciaron la endoterapia cuando encuentran picudo en sus trampas. Ah, Por eso, entendido, agradezco. por eso yo insisto mucho con el monitoreo y es un tema que lamentablemente nadie lo habla, nadie lo dice. Y creo que hoy por hoy es la herramienta fundamental. Horacio, yo había levantado la mano Ah, después sí, sí. cuando dijiste que no estabas usando control biológico, ahí la bajé, pero igual lo que dijiste recién, primero felicitarlos, ¿no? He trabajado en Gracias. sanidad vegetal muchos años y realmente el monitoreo para mí es la base de la sanidad vegetal. Por lo tanto, es muy costoso,
por supuesto, es muy ingenioso y todo lo que han hecho es maravilloso, porque esa es la que te da, es la que te da la respuesta, ¿tá? Entonces, en absolutamente. función de ese monitoreo, lo que me llama la atención es que, ¿por qué no meterse en el control biológico? Porque tú lo dijiste hace un rato, vos estás actuando cuando encontraste el picudo en la trampa. Y si encontraste el picudo en la trampa, no tiene por qué estar en la palmera. Entonces, me Sí, parece que es una prevención interesante el poder iniciar los tratamientos con el control biológico. Por supuesto, dependiendo del momento del año, porque la temperatura para mí tiene mucho que ver y no sabemos nada cómo funciona la temperatura, por lo menos yo, adentro, afuera sí, pero adentro de la palmera es otro adentro de mundo. Entonces, Sí, me parece interesante probar el control biológico en función de ese monitoreo que tienen. sí. Dos cosas. El BioCrío fue autorizado hará 2 meses atrás, más o menos. Eso de alguna forma nos abre una ventana un poco mayor, porque nosotros no podemos, por el tema de certificaciones y demás, No, no, utilizar tengo claro, tengo claro. un producto que no está autorizado y eso, bueno, nos abre una ventana. También tenemos que ver qué efecto tendría sobre el resto de la biodiversidad, que eso de alguna forma es lo que yo no lo tengo claro, pero no Bueno, yo que, creo que porque hay que cruzar las informaciones que nos están llegando. Alda para mí tiene mucha información porque parte de la investigación que hizo para poder registrar el producto justamente tiene que cumplir con todos los protocolos en otro tipo de especies y por lo tanto ella realmente creo que sería una cosa interesante interaccionar con Alda y empezar a usarlo en el sistema que tienen ustedes, porque para mí es maravilloso para iniciar el control biológico ahí. sí, probablemente sí, nos falta alguna conversación con Alda, un poco más profunda y más detenidamente, y de repente con algún proyecto dentro de las áreas naturales de Montes del Plata, que creo que vale la pena, sí. Gracias por el consejo. Como les No, decía, nosotros estamos aprendiendo todo y todavía no tenemos la verdad absoluta, pero creo que estamos caminando con la asesoría de Carolina y con el equipo de Montes del Plata, estamos caminando, bueno, sobre la base sólida, vamos a decir así, ¿no? no, ahora sí, Exactamente. también tener en cuenta que las normas de ecocertificación también son cuidadosas con los microorganismos y el hongo si es un entomopatógeno que es generalista, entonces puede llegar a atacar o puede llegar a desarrollarse en otros organismos, entonces está como muy sensible toda la parte teniendo en cuenta que es sobre la copa, lo que podrían llegar a ser los polinizadores y otros organismos que estén asociados a la copa. Entonces, por eso también es que en un principio descartamos el uso de los hongos como método de control. Preferimos algo Sigo, que fuera más directo, como la endoterapia, que ya estaba aprobada y registrada a través del ministerio. Por eso fue que no utilizamos el tema de los hongos, no probamos todavía con los hongos. sigo insistiendo que crucen información con ALDA, porque no es tan generalista, es una cepa nativa, es una cepa determinada que eligieron para poder hacer el producto y por lo tanto tiene una información muy importante ella. Desde el punto de vista cuando vos ves la especie de hongo que está usando, podés decir que es generalista, pero acá ella trabajó con determinadas cepas y después de estudiar una cantidad de cepas de ese mismo hongo. Por lo tanto, me parece importante, viste, que profundicen información con ella. Sí, probablemente que tengamos que armar algún proyectito, alguna forma de poder evaluar entre las partes, bueno, para que también todos quedarnos tranquilos de no estar afectando, vamos a decir, Claro. esta, No, esta está biodiversidad. claro, pero es que cuando es muy difícil eh, registrar un producto de control biológico y por lo tanto todo lo que tuvo que hacer para poderlo registrar, eso te da una información muy valiosa. Sí, por eso, digo, probablemente nos falte alguna conversación personal con Alda. Buenísimo, gracias, María Claudia Inés. tiene levantado la mano y hacemos esta y otra pregunta más si hay y vamos a ir cerrando. Bueno, Buenas Claudia. tardes. Sí, gracias.
Mi consulta es sobre, en el entendido de que el sistema de monitoreo que se armaron, digamos, em, define la aplicación de la endoterapia una vez que se detectaron los insectos en las trampas. Quería consultarte, y capaz que lo dijiste en la presentación, pero ¿cuál es, digamos, la densidad de trampas colocadas respecto a la cantidad de ejemplares? No sé si me explico. Sí, nosotros las trampas, pusimos 10 trampas, en el caso de Santo Domingo pusimos 10 trampas a lo largo de 7 kilómetros, creo que es el camino vecinal, porque también una de las cosas que aprendimos es que aparentemente el insecto también se pudiera estar moviendo a través de los vehículos o a través de lugares de camiones, camionetas o vehículos que pasan. Entonces siempre buscamos también los caminos como potenciales lugares de donde podrían entrar los insectos. En realidad vuelan pocos, por eso, viste, son las trampas que van enterradas. Esa es la primera cosa. Nosotros con respecto a la endoterapia, en el caso de los arroyos que hicimos la práctica, cuando empezó a aparecer uno o dos insectos en la trampa, en los arroyos tenemos dos trampas, porque siempre replicamos, ¿viste? Porque los arroyos es un casco de estancia, son 10 palmeras, y bueno, dijimos, bueno, vamos a poner dos trampas por las dudas que le pase algo a alguna. Cuando en una trampa empezaron a caer un insecto, y a los 15 días, porque cuando tenemos feromona y carormona, la monitoreamos más cerca, o sea, cada 15 días la vamos revisando. Y a los 15 días cayó otro más y así sucesivamente empezamos a ver, bueno, ahí se definió hacer la endoterapia, porque ya sabíamos que el insecto ya estaba en el lugar y era cuestión de tiempo. Entonces no esperamos a tener 25 o 10 insectos o 5 insectos por trampa para hacer la endoterapia. Porque ustedes saben que cada hembra pone entre 250 y 300 huevos, entonces no queríamos esperar que esto se vaya de madre, como decimos acá en el campo. Entonces preferimos atacarlo lo antes posible. Cayó un insecto, bueno, se empezó a mover el protocolo de, de control. Claro. Y respecto, o sea, vos me nombrabas un caso que es como a lo largo de un camino, de una ruta, Sí, en Santo pero Domingo. ¿tienen ejemplo de un área así como más que no tiene que ver con un camino, sino un área que no tiene por qué ser alargada? Quiero decir, que quizás las palmeras tienen otro tipo de distribución, quizás un poco más natural. En esas áreas con esas características, ¿qué densidad de trampas pusieron, más o menos? La densidad de trampas que pusimos. O sea, no sé, una cada 10 palmeras, no sé, una cosa Sí, así. no, pará un poquito, déjame acordar, pero no me acuerdo. Era una cada. Lo que pasa es que las trampas terrestres están la densidad depende del área en que estás trabajando, no Mm, depende de las palmeras. No me acuerdo, Ajá. sé que no me acuerdo si 500 metros o cada 1000 metros, creo que pusimos una cosa así, porque las pusimos separadas justamente para poder abarcar. Pero la ferormona y la cairormona tienen 1 kilómetro de atracción. Esto sí te sirve de Ajá. dato. Sí, me Entonces, sirve. bueno, viste, teniendo una trampa con atrayente, 1 kilómetro a la redonda estás cubierto. No sé si te sirvió de dato para Sí, pero eso sí, me acuerdo. sí, sí, me sirve. Muchas gracias. No, a las órdenes. Bueno, ahora sí, no le vamos a quitar más tiempo. No, Un placer tener este tipo de comunicación entre colegas, entre sí, tal, personas tal. que, no sé, ver la Marinés hoy acá es como que a uno le baja un montón de información, ¿no? De todos estos años trabajando y aprendiendo y bueno, y poder seguir aprendiendo entre todos, intercambiando, porque, a ver, el picudo vino para quedarse, es una plaga más que por añadidura nos está trayendo otro tipo de conocimiento, otro tipo de manera de hacer control, pensando en un control biológico que no es por nada, pero los forestales somos muy de los controles biológicos. Por eso Sí, cuando claro, apareció esto yo decía, claro.
tiene que haber un control biológico, porque ya se ha desarrollado para otro tipo de plaga forestal este Sí, control sí. biológico. Entonces era como que lo primero que me nacía era eso. Y bueno, se está en ese camino. Es muy importante todo esto que ustedes están haciendo. Tienen un método, eso es muy importante. eh, Ese criterio de control, que no es aplico y en cualquier momento, no, no, tengo que conocer el ciclo, tengo que saber cómo se comporta, de qué manera, para ver cuándo es efectivo aplicar y cuándo no, cuándo estoy Tirando echando un producto. producto que me va a matar otras cosas y no el picudo, entonces me está generando un problema más grande de los problemas que ya tenemos, porque la pérdida de biodiversidad es un gran problema, entonces no queremos seguir perdiendo biodiversidad. Y bueno, y generar esa conciencia, ¿no? De que hay que actuar cuando es necesario actuar, cuando no, bueno, no es el momento, no es el oportuno. Podemos generar un grave problema si actuamos. Sí, Eh, ese concepto de la DL50, decir, bueno, hasta dónde voy, viste, con el tema del control y bueno, mm, está bueno, sí, me parece que eso es la clave de poder entender, hasta dónde podemos ir con el tema del control y cuáles mm. son los procesos naturales que también tenemos que dejar que ocurran. Claro. Y eso es muy cierto, Horacio, que antes lo conversamos, ¿no? De que hay procesos naturales de vida-muerte en los ecosistemas y que, bueno, si se te empiezan a morir palmeras que son adultas, pero vos tenés una buena regeneración, bueno, eso va a haber una transición, va a haber otra generación, eso va a continuar. Y eso también es un criterio para tomar decisiones, ¿no? De si actúo o no actúo, de qué manera. Entonces, tiene que haber varios elementos y como profesionales, bueno, tenemos que tener esos elementos, las diferentes estrategias, los diferentes métodos de control, según lo que esté pasando y lo que esté ocurriendo. Y creo que hay una parte muy importante que es la comunicación, ese intercambio bueno, que entre todos tenemos que tener, bien lo planteaba Marinés, conversar con Alda, ustedes de alguna manera cuando detectan, informar, comunicar, saber para que la comunidad también esté preparada, para que sepan, uy, está a 50 kilómetros de acá, entonces, y en qué época del año estoy, entonces es posible que, bueno, ¿qué puedo hacer yo si quiero hacer un monitoreo, si quiero tener pensado cuál va a ser la manera de controlar? Y eso es muy importante, bueno, que estemos todos comunicados, ¿no? Y Sí, tener redes que nos fortalezcan y que nos permitan afrontar hoy esta plaga y mañana quizás otra. sí, nosotros ahora tuvimos que, al aparecer en Yun, que apareció en la ciudad de Yun, apareció Picudo Rojo, y bueno, y aparecer en Durazno, unos cascos que teníamos hacia el norte de la ciudad de Durazno. Cambiamos la estrategia, en vez de empezar a usar alcohol etílico, ya pusimos con feromona y caromona en los campos, en las áreas naturales, porque ya el picudo se nos arrimó, hasta hace un par de meses, estaba hacia el sur del Río Negro, ahora creo que fue en estos meses atrás apareció en Jun, y bueno, entonces tuvimos que cambiar un poco la estrategia. Tuvimos la suerte que estamos entrando en el invierno sabemos que todos los picos de las plagas caen, pero fuimos preparándonos, nos estamos preparando para que, bueno, en septiembre, octubre, como les mostré en la grafiquita, probablemente tengamos algún pico y, bueno, estar preparados para ese pico, ¿no? Con capacitación de la gente, con entender qué productos vamos a usar, la capacitación y, bueno, y el monitoreo y el seguimiento, ¿no? De estas cosas. Ujú. Bueno, agradecerte, Horacio y equipo, Carolina por estar acá y bueno, y Nazaret, por todo lo que están haciendo. Y bueno, y desde la Asociación de Ingenieros Agrónomos agradecerles a todos por la participación. De nuestra parte, las puertas abiertas para si hay algún otro tema que les interese, hacernos llegar la solicitud. Les llegó a todos la invitación a esta charla a través del correo de la asociación, así que bueno, ahí tienen nuestro modo de poder acercarse y llegar. Y bueno, y darle las gracias y bueno, Y, y estaremos enviándole esta presentación y la anterior de Alda en un correo a todos los que se inscribieron para que bueno, puedan escucharla cuando quieran. bueno, y de parte nuestra también, de parte mía y de Monte del Plata, por supuesto, agradecerle el espacio, contarle lo que estábamos haciendo. Sabemos que, como les decía al principio, vamos caminando
de la mejor forma posible, con un equipo atrás que de la mejor forma posible estamos tratando de llegar a a controlar o tener control sobre esta plaga, que al principio nosotros la veíamos media lejos en el 2022, pero hoy la tenemos prácticamente en la puerta del campo. Entonces, bueno, creo que tuvimos que cambiar un poco la estrategia, ¿no? Y esto va a ir cambiando a la medida que la plaga siga avanzando. Ya está en Brasil, lo que pasa que no está reportada, por lo que nos han Mm, dicho. Ya está en Argentina, sí, así que sí. es parte de... Bueno, si los colegas tienen más consultas para hacerles, las hacemos llegar a ustedes. Claro, No sé, Carolina, si querías decir a sumarte. Sí, muchas gracias por la invitación que se pudo difundir lo que estamos haciendo con Montes del Plata. Y también cualquier duda o cualquier consulta, la pueden trasladar a Horacio y Horacio me la traslada a mí sin problema. Muchísimas gracias a los Bueno, dos, Dayana, por organizar esta charla muy enriquecedora y gracias a todos los participantes. Va a quedar esto grabado y se va a hacer llegar a todos los que quieran escucharlos porque son épocas complicadas y después la gente lo ve cuando puede. Así que muchísimas gracias a todos y desde AYA siempre tratando de colaborar con la difusión de nuevas tecnologías, conocimiento, es para eso que estamos. ¿Está? bárbaro. Bueno, Bueno, muchas muchísimas gracias. gracias. Muchas Muchas Gracias gracias a a gracias. todos. ustedes. gracias, Chao. Chao, chao. saludos. Chao. Gracias a Gracias. ustedes.